Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 10, elección de los 12 apóstoles. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te alabamos, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte, de servirte y de alabarte. Señor, en este momento solicitamos la presencia de tu Espíritu en nuestro medio para que al abrir la Escritura, el mensaje de tu palabra pueda ser claro a nuestra mente y podamos aplicarlo a nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El evangelista Mateo tenía como propósito principal demostrar que Jesús es el Mesías y ordena su evangelio para demostrar que él cumple todos los requisitos de las descripciones proféticas del Mesías. Primero, muestra su nacimiento, la manera en que fue guiado por Dios en su niñez. Nos habla del bautismo y el triunfo sobre la tentación. Después presenta el Sermón del Monte, donde como rey dice qué es lo que quiere ver en su reino. Y ahora nos habla de la autoridad para perdonar, sanar y echar fuera demonios. Tiene poder para calmar la tempestad. En el capítulo 9 de Mateo, el Señor introduce a los discípulos en el ministerio cuando habla de la cosecha y la necesidad de obreros y piden que rueguen al Señor para que haya más obreros. Al llegar al capítulo 10, Jesús llama a los discípulos y les da la comisión de ir, les concede autoridad para ejercer ese ministerio y los organiza y los envía a predicar y sanar. Mateo 10 podemos dividirla en 3 partes. Versículos 1 al 4, Él escoge a los discípulos. Versículos 5 al 15, consejos que se aplicaban específicamente al viaje misionero que se realizaría enseguida. Y los versículos 16 al 42 son los consejos de una naturaleza más general, aplicable a todos los que hayan de ser enviados al servicio de Cristo y su reino. En esta oportunidad vamos a estudiar la primera sección del capítulo 10 de Mateo, que son los versículos 1 al 4. Jesús escoge a sus discípulos. Miremos el versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta es la primera vez que Mateo menciona a los 12, ya sea por separado o por grupo. Cuando dice sus 12 discípulos, significa que ya existían como un grupo de personas reconocidas como seguidores de Cristo. Elena de White lo describe de la siguiente manera. Los apóstoles eran miembros de la familia de Jesús y le habían acompañado mientras viajaba a pie por Galilea. Habían compartido con él los trabajos y penurias que le habían tocado. Habían escuchado sus discursos y habían andado y hablado con el Hijo de Dios, y de su instrucción diaria habían aprendido a trabajar para la elevación de la humanidad. Mientras Jesús ministraba a las vastas muchedumbres que se congregaban en derredor de él, sus discípulos le acompañaban ávidos de hacer cuanto les pidiera y de aliviar su labor. Ayudaban a ordenar a la gente, traían a los oyentes interesados, les explicaban las Escrituras y de diversas maneras trabajaban para su beneficio espiritual. Enseñaban lo que habían aprendido de Jesús y obtenían cada día una rica experiencia. Pero necesitaban también aprender a trabajar solos. Les faltaba todavía mucha instrucción, gran paciencia y ternura,
Ahora, mientras él estaba personalmente con ellos para señalarles sus errores, aconsejarlos y corregirlos, el Salvador los mandó como representantes suyos. Libro El deseo de todas las gentes, página 315. Cuando miramos el pasaje de la Escritura, Mateo dice que Jesús, llamando a sus discípulos, el término griego usado significa llamar hacia uno mismo. Jesús llamó a sus discípulos hacia él, y aquellos 12 hombres se pusieron de pie delante del Mesías para recibir la comisión. Ellen G. White sigue explicando lo siguiente: llamando a los 12 en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de 2 en 2 por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. De la misma manera, envió más tarde a los 70. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. En nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este consejo. Esto es El deseo de todas las gentes, página 316. Entonces Jesús con el llamado les da, número 1, autoridad. En el griego es exousia, autoridad, potestad, libertad, capacidad. Los 12 recibieron autoridad tanto para realizar milagros, como se dice aquí, como para predicar el evangelio del reino. Esta autoridad otorgada es sobre los enemigos de la causa de Jesús. Jesús tiene la autoridad de entrar en el territorio del enemigo y arrebatarle las almas, porque el enemigo no tendría autoridad sobre ellos. En segundo lugar dice, los envió a sanar toda enfermedad. La enfermedad afecta el cuerpo, pero también se debe entender que no afecta solo el cuerpo, sino también todo el ser. Ellos ahora recibían la autoridad para sanar, para aliviar el dolor que encontraran en su trabajo misionero. En tercer lugar dice, sanar toda dolencia. En otras versiones se usa la palabra debilidades. Cuando una persona está enferma, hay debilidad, pero la debilidad mayor es la espiritual. Dios vino a suplir las deficiencias de nuestra humanidad, a darnos la victoria sobre el pecado. Ellen G. White refiere que el ministerio de Cristo dedicó más tiempo a sanar que a predicar. Este era el medio por el cual la gente quería escucharlo, y afirma, los seguidores de Cristo han de trabajar como Él obró. Hemos de alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos y consolar a los dolientes y afligidos. Hemos de ministrar a los que desesperan e inspirar esperanza a los descorazonados. Y para nosotros se cumplirá también la promesa: irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El amor de Cristo manifestado en un ministerio abnegado será más eficaz para reformar al que yerra que la espada o el tribunal. Estas cosas son necesarias para infundir terror al violador de la ley, pero el amante misionero puede hacer más que esto. Con frecuencia, el corazón se endurecerá bajo la reprensión, pero se enternecerá bajo el amor de Cristo. El misionero puede no solo aliviar las enfermedades físicas, sino que puede conducir al pecador al gran médico, quien es capaz de limpiar el alma de la lepra del pecado. Por medio de sus siervos, Dios quiere que los enfermos, los infortunados, los poseídos de espíritus malos oigan su voz. Mediante sus agentes humanos, desea ser un consolador cuyo igual el mundo no conoce. Libro El deseo de todas las gentes, página 316. Esta obra que los apóstoles tenían como objeto anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. En los versículos 2 al 4 de Mateo capítulo 10 se describe a los discípulos por nombre. Leamos. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan,
Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Lo que debemos destacar de estos hombres llamados por Jesús como sus apóstoles, podemos destacar dos cosas. En primer lugar, reconocer que eran personas comunes y corrientes. No tenían riqueza ni educación académica ni posición social. Los escogió de entre la gente como hombres que hacían las cosas ordinarias, que no tenían una educación especial ni compromisos sociales. Berkeley afirma: se ha dicho que Jesús no busca tanto hombres extraordinarios como hombres corrientes que puedan hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Jesús ve en cada persona no solo lo que es, sino también lo que Él la puede hacer. Jesús escogió a estos hombres no solo por lo que eran, sino también por lo que podrían llegar a ser bajo su influencia y por su poder. Así que estas personas vienen a Jesús en su sencillez y Él las prepara para hacer una obra especial. Elena de White dice: Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados, hombres a quienes Él podía educar para su obra. En las profesiones comunes de la vida hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios, inconscientes de que poseen facultades que, si fuesen puestas en acción, los pondrían a la altura de los hombres más estimados del mundo. Libro El deseo de todas las gentes, página 215. El término apóstol significa enviado. Antes de este momento, los apóstoles estaban al lado de Jesús, le servían, cumplían diversas tareas. Ahora llegaba el momento en que ellos debían ir solos a cumplir el cometido divino. Debían ahora ellos enseñar, predicar y sanar. Esta era su primera comisión como discípulos de Jesús. El Señor confió en ellos, los capacitó y les dio autoridad. En segundo lugar, cuando leemos la lista de los discípulos, encontramos que era la mezcla más extraordinaria. Estaba Mateo, que era un excobrador de impuestos. Estaba Simón el cananita, se refiere al grupo político de los celotes, que era un grupo de personas que buscaban la libertad del yugo romano. En otras circunstancias, Simón hubiera más bien atentado contra Mateo por ser considerado un traidor. Pero ahora comparten un mismo sentir, el mismo llamado, el mismo ideal. La razón por la cual fueron nombrados 12 puede ser que era mostrar la continuidad del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento estaban representados por 12 tribus, ahora están representados por 12 apóstoles. Con una diferencia: estos apóstoles fueron llamados y ellos aceptaron el desafío de ser representantes de Cristo. Estos hombres sencillos, sin experiencia, hombres sin un especial trasfondo humano, hombres de muchas esferas divergentes, fueron las mismas piedras fundacionales sobre las que se edificó la iglesia. Es en la casta de hombres y mujeres normales donde se funda la iglesia de Cristo. Un punto más al contemplar la lista de los 12 apóstoles, y es que Jesús los llamó, Él los escogió para que fueran sus apóstoles. Así que esta es una designación que hace el Señor. En la vida cristiana debemos entender que un llamado no me lo hago yo mismo. Yo no me nombro apóstol o profeta. No es un autonombramiento. Es el llamado del Señor y reconocido por los demás. Fue Jesús quien los nombró. Además de eso, los discípulos de Jesús deben estar dispuestos a aprender del Maestro todos los días. Cada día crece más, cada día aprende más, no se estanca. Y la manera más eficaz para crecer es estar cerca del Maestro. Y de allí somos enviados a predicar
y anunciar el Evangelio del Reino. Apreciado amigo y hermano, hoy el llamado del Señor se extiende a todo aquel que cree, a todo aquel que acepta la invitación del Señor. Hoy tú también puedes ser considerado un apóstol, un discípulo de Jesús, si tan solo permites que el Señor llegue a tu corazón y transforme tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por senda de paz, es mi oración por ti. Amén.